Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios por una nueva clase que estamos por compartir, que Él nos permite compartir. Y bueno, hoy vamos a empezar ya. ¿Quién vino con ganas de escribir nuevamente? Tenemos del Salmo 101 al 50. No, hermano, es una broma. Hoy guardamos la lapicerita. Si quieren pueden tener la mano para tomar algún apunte ahí en especial. Sería bueno. Ahora vamos a ir directamente, todos tenemos las notas, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con las notas directamente. Quiero preguntarle a los hermanos si han estado escuchando el video que le han compartido con respecto a los salmos. Bueno, hay algunos hermanos que están escuchándonos ya, otros que no. Sería bueno que lo vayan escuchando de a poquito y bueno, vayan tomando apuntes también, para que vayan entendiendo, así es, más que nada para que lo entendamos. Queremos ser claros en lo que estamos haciendo. Hemos hablado de que los salmos están ordenados de una forma sistemática, así es. O sea, no han sido puestos de casualidad, así como están ordenados, sino que hay un orden sistemático. Y hay agrupamientos de salmos específicos que tratan de un tema específico en particular, así es. Y bueno, vamos a abrir nuevamente, pido que saquen su nota y que tengan su Biblia a mano para comparar. Muchas gracias, mi hermano. Buenísimo. Y hemos dividido en la primera parte de los salmos en 5 secciones, de Génesis a que vendría a ser todo el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es, esas son las divisiones mayores que tendríamos dentro de los salmos. Son 5 libros y vamos a tratarlos a cada uno de ellos como si fuera el Pentateuco. Así es. Ahora, dentro de esas divisiones tenemos un bosquejo por cada una de ellas. Por cada división tenemos un bosquejo y, por ejemplo, si partimos de la sección de Génesis, llegamos del 1 al 41, del capítulo 1 de Salmos al capítulo número 41. Así es. Y en esta sección de Génesis vamos a ver que nos habla del hombre en su estado de bienaventuranza y su caída, restablecimiento. O sea, tenemos la caída del hombre, así es, en Génesis, y el restablecimiento a través del hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto, hermanos? Cristo, así es. El primer Adán, ¿qué pasó con el primer Adán, hermanos? Cayó, así es. Y el último Adán, que es Cristo, así es, Él nos restableció a la comunión con Dios. Porque lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó por nosotros, así es. Y bueno, y acá tenemos todo esto en relación al hombre. Y lo curioso acá que en la sección de Génesis no empieza hablando de la creación, sino directamente del hombre. Apunta al hombre, hermanos, así es. Y acá tenemos en el Salmo número 1, hermanos, vamos a tener al hombre perfecto. Y hablamos del último Adán, así es. Salmo número 1, el hombre perfecto. Ahí nomás pueden ustedes ir viéndolo en sus Biblias y comparándolo con las notas. Salmo número 1 está relacionado con el hombre perfecto. Y decíamos que todo lo relacionado acá, digamos, tiene que ver con Cristo. Siempre es Cristo, la preeminencia de Cristo. El Salmo número 2 está hablando de la rebeldía del hombre. El Salmo número 2 es un salmo mesiánico y habla del hombre en su estado de rebeldía. Hoy, ¿cómo se encuentra el hombre, hermano, hoy en día? En un estado totalmente de rebeldía. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y bueno, ese es el pensamiento que acá transmite. El Salmo número 3 está hablando del hombre perfecto. El hombre perfecto es rechazado. Cristo es rechazado, así es. Y acá habla de David cuando fue rechazado por su propio pueblo.
y nos lleva también a tomarlo como ejemplo de Cristo rechazado por toda la humanidad. Tenemos el Salmo número 4, el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. Así es. Tenemos aquella profecía en Génesis capítulo 3, así es, de la serpiente y la mujer. Dice que la serpiente iba a ser herida. ¿Por quién? Por el hijo de la mujer, así es, por la simiente de la mujer. O sea, el hombre en su restablecimiento a través de Cristo. El Salmo número 5, el hombre perfecto en medio de sus enemigos. Y esto también nos habla de muchas veces nuestras propias vidas, hermanos. Así es, acá David se encontraba en medio de sus enemigos, rodeado de enemigos. Porque David cuando huyó de Saúl tuvo que ir a vivir entre sus enemigos. Así es, el pueblo enemigo, el pueblo filisteo, es ahí donde él tuvo que refugiarse. El Salmo número 6, el hombre perfecto en medio de castigo, el calcañar heridor. El Salmo número 7, el hombre perfecto en medio de falsos testigos. Así es. El Salmo número 8, la restauración del hombre viene por medio del hombre. Así es. Y acá tenemos la cabeza herida de la serpiente, heridora de la serpiente. O sea que acá vemos del Salmo número 4, decíamos hace rato, cuando está la profecía sobre la mujer y sobre su descendencia. Y acá tenemos el cumplimiento de esto, cuando Cristo derrota a la serpiente. Salmo número 8, la restauración del hombre viene por medio del hombre, la cabeza heridora. Y el Salmo del número 9, acá tenemos ya los salmos en grupos. Del 9 al 15, el conflicto del enemigo y del anticristo, la liberación final. Y del Salmo 16 al 41, Cristo en medio de los suyos, santificándolos a Dios. O sea, hoy queremos ver, quiero que veamos, hermano, del Salmo 1 al 41, o sea, toda la sección de Génesis, que nos habla del hombre, que nos habla de Cristo, que nos habla de la actitud de los hombres en este tiempo, hermanos, que se está viviendo. Y vamos a empezar a definir primeramente lo que es la sección. La sección de Génesis, Salmo 1 al 41, el hombre se ve en un estado de bienaventuranza, caída y un restablecimiento, y esto nos habla y nos da un panorama del hombre. Bien se ha dicho que el libro de Génesis es toda la Biblia en miniatura, es decir, todas las grandes verdades de las Escrituras se encuentran en forma básica en el Génesis. Algunos de los primeros salmos abordan todo el libro de los salmos de la misma manera. O sea que en el libro de Génesis podemos ver todo el libro de los salmos en su compendio en general. Ahora, en esta sección Jehová, el nombre Jehová y Elohim son los dos nombres para Dios, aunque el nombre de Jehová aparece con más frecuencia, 272 veces. Y este nombre significa redentor. Elohim, o creador, aparece solamente 15 veces. Y ahí entramos, hermanos, directamente al Salmo número 1. Podemos, si quieren abrir sus Biblias, pueden abrir su Biblia, vamos al Salmo número 1. Y vamos a empezar a analizarlo, hermano. Salmo número 1. ¿Quién me leería el primer versículo? Amén. Ahora, si decimos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, no podemos decir que habla del hombre como no pecador, porque eso sería imposible, sino que habla de Cristo. Así es, el único varón que no estuvo en camino, que no anda y que no comparte lo malo es Cristo. Así es. O sea, si bien este salmo no está citado como mesiánico, porque no dan referencia de él el Nuevo Testamento, pero podríamos indicar fácilmente que es un salmo mesiánico, porque está hablando de la persona de Cristo. Bienaventurado el varón. Acá hablamos del varón feliz, del varón
del único varón que ha sido feliz en la tierra, ¿así es? El único varón que no ha experimentado pecado en su vida, Cristo, nuestro Redentor. Ahora, qué tristeza que el hombre viene, nace y lamentablemente experimenta tristeza, ¿verdad? Dolor. Ahora, la tristeza y el dolor que el Señor Jesucristo experimentó fue por nuestra culpa. Pero de Él no venía esa tristeza, venía de nosotros, hermanos. Él llevó nuestras tristezas, Él llevó nuestros dolores. Amén. Y acá tenemos a ese hombre, bienaventurado el varón. El hombre perfecto, el último Adán, así dice acá. El hombre dichoso es contrastado con el impío. Este salmo que principia la sección de Génesis empieza con el hombre más bien que con el universo material. O sea, habla del hombre directamente. El dichoso, aquí no es el primer Adán, sino el último. No se halla en el huerto, sino en medio de los malos, los pecadores y los escarnecedores. A ver, versículo 2, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia, o sea, en hacer lo bueno, en obedecer a Dios. Ahora, no podemos decir eso de nosotros, hermanos, porque nos equivocaríamos. No está en hacer lo bueno de parte del hombre, en hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, para todo hombre, el hacer la voluntad de Dios y el cumplir sus leyes está muy lejos. Está totalmente lejos de todo hombre. Y en el mismo versículo 1 dice, volvamos a leerlo por favor, versículo 1 en la segunda parte del versículo 1. Léalo por favor. Estuvo en camino de pecadores. Así es. ¿Qué más, hermana? Ni en silla de escarnecedores se hace nada. Así es. Él no comparte con los... Él si bien está rodeado de malos, pero él no comparte lo que ellos hacen, hermanos. Ahora también eso nos debería llevar a nosotros que también tengamos una vida así, parecida, ¿verdad, hermano? Ni estuvo, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley dice, medita de día y de noche. Ahí tenemos el capítulo 1, podemos resumirlo, y acá el versículo 1, la práctica, el versículo 1 y 2 tenemos la práctica del dichoso. El versículo 1 da la práctica primeramente negativa, en la primera parte del versículo, negativa, y en el versículo 2 la parte positiva, ¿así es? Porque acá decimos que no anduvo en camino de malos, o sea, está la parte negativa de lo que es el versículo, y en la parte positiva habla el capítulo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley dice, medita de día y de noche. En el versículo 3, por favor, versículo 3, ¿quién puede leerlo? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Corrientes de aguas. Y esto es, hermano, ¿qué es lo que es el agua? ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. ¿Así es? Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche, y está junto a corrientes de aguas cristalinas. Ojalá, hermano, cada uno de nosotros tenga esa sed por la palabra de Dios, por esas correntadas de agua, hermano, pura, que corran por nuestro interior y purifiquen nuestra alma, hermano. Así es, nuestra alma necesita purificarse con la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios que purifica la mente, el corazón, la vida de todo ser humano, hermano. Y a través de ella vamos a ser lavados, así es, por la palabra de Dios. En el versículo 4 y 6, del 4 al 6, hermano, ¿puede leerlo? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Exactamente. O sea, la permanencia del dichoso, ¿verdad? Porque acá dice que los justos van a vivir eternamente, pero los perversos, ¿qué pasa con ellos? Perecerán. ¿Así es? Morirán. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte, ¿verdad? La muerte eterna. Pero aquel que tiene a Dios en su corazón, que ha recibido a Cristo, es dichoso porque en Él hay vida. Amén, hermanos. Hoy nosotros podemos decir que tenemos vida.
Yo tengo vida, yo tengo a Cristo en mi corazón, su palabra en mi corazón, tengo vida, hermano. Hoy tengo vida eterna con Cristo. Y bueno, y ahí podemos ver, hermanos, dos caminos, dos hombres y dos destinos, ¿así es? Solamente hay dos caminos. El hombre sigue las cosas de Dios, sigue a Cristo o lo rechaza, ¿así es? Tenemos dos alternativas nada más, no hay muchas. Decían que todos los caminos llegaban a Roma en el tiempo del imperio, ¿así es? Pero en este caso no, hermano. O aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o lo rechazamos. Esos son los dos caminos que el hombre puede elegir en este tiempo. Ahí nomás vamos al Salmo número 2. Y hablamos de un salmo mesiánico, ¿así es? Salmo mesiánico. ¿Por qué es mesiánico este salmo? ¿Por qué? Exactamente. ¿Y es citado a dónde? En el Nuevo Testamento. Acá tenemos referencia de este salmo en versículos donde en el Nuevo Testamento es citado en el libro de los Hechos, en el libro así en hebreo. O sea, tenemos citas de él en el Nuevo Testamento y hablan con relación al Mesías. ¿Así es? O sea, los salmos mesiánicos son aquellos que hablan del Mesías y son citados en el Nuevo Testamento. Recién leíamos el Salmo número 1, que no es citado en el Nuevo Testamento, pero lo podríamos dar como mesiánico porque está hablando de Cristo. ¿Así es? Totalmente, para mí es un salmo mesiánico, aunque no se le llame así. Acá tenemos el drama de las edades, se le llama este salmo, hermano. Dice que la rebelión del hombre contra Dios, la declaración terminante, tocante al éxito de eventos y fuerzas en operación hoy. ¿Así es? En operación hoy. Y ahí miren, ahí vamos a leerlo. Al primer versículo, por favor. Versículo 1 y versículo 2, por favor. ¿Pueden leerlo? ¿Quién lo puede leer? Versículo 1 y 2. ¿Por qué se amonitan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y Contra su ungido. Ahí nomás, hermano. Ajá. ¿Por qué se amotinan la gente? Acá está la pregunta, ¿sí? Y esto es, tenemos esta referencia de este versículo. Por favor, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 25 al 26. Ya mismo, hermano, rapidito. Quien lo tenga. Hechos 4, del 25 al 26. Y ahí tenemos la referencia a este versículo. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿de qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor, contra su Cristo. Ahí nomás. ¿Por qué sigue diciendo? A ver, sigue diciendo. ¿Por qué? Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se juntaron, así es. Todos se juntaron ¿contra quién? Contra Cristo, así es. Los reyes. Y hoy en día, desde ese momento, esa unión sigue, hermanos. Sigue la política, sigue la religión junta, así es, uniéndose ¿contra quién? Contra Cristo, así es. Hoy vemos la política, cómo está de corrupto, hermano, y todo lo que Dios manda en la Biblia hacen todo lo contrario, así es, y le llaman bueno. Estamos en el tiempo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, así es. Y bueno, hoy en día el hombre levanta el dedo contra Dios y dice: yo no creo en el Dios, así es. Yo no creo en que haya sido creado por un ser supremo. Yo vengo, no sé, vengo de una ballena, vengo de un delfín, eso creen, ¿entienden? O sea, acá vemos al hombre rebelado contra Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes? O sea, todo el mundo se amotina, se rebela contra Dios. Y levanta hoy su mano diciendo: no hay Dios. Tenemos el verdadero carácter mesiánico de este salmo se revela en el hecho de que se cita como tal 7 veces en el Nuevo Testamento. La rebelión contra Dios
Y Cristo empezó en el arresto de Jesús en Hechos 4:23. Y ha ganado ímpetu por los siglos y por fin prorrumpirá en un crescendo ascendente y potente. O sea, empezó allí en Hechos, en Hechos 4:23 al 26, y ahora vemos un crescendo. Eso ha ido aumentando, así es. ¿Eso hasta dónde va a llegar? Hasta el tiempo de la gran tribulación. Eso nos lleva al tiempo de la gran tribulación, donde la Biblia cuenta en Apocalipsis que en ese tiempo dice que morderán sus lenguas de dolor, pero no se van a arrepentir. Y van a levantar su mano contra aquel que está, dice, que está allá, que viene en la ciudad santa, así es, contra el Mesías. O sea, esto va siempre agrandándose cada vez más. El odio del hombre hacia Dios. El hombre de la criatura hacia el Creador. Y acá podemos ver, por eso a este salmo se le ha llamado el drama de las edades. Así es, porque todavía ha pasado en este tiempo y desde entonces ha ido acrecentándose cada vez más. Y ahí podemos leer en el capítulo 1, versículo 1, por favor, del capítulo 2. Versículo 1 y 2. Ahora tenemos, es como una película, dice acá, bueno, en el estudio que tenemos acá dice que esto es como una película. Tenemos una cámara, dice, en la tierra, proyectando hacia el cielo, y tenemos esta vista. El capítulo 1 al 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así es. Y reyes enfureciéndose contra Dios y contra su Cristo. Ahora tenemos del versículo 6, 4 al 6, esa misma cámara que estaba apuntando hacia el cielo, dice ahora sale del cielo y revelando que el Dios, el Padre, queda impasible, pues la rebelión ridícula del pequeño hombre no le mueve, sino que sigue con su plan de entronar a su rey, o sea, el anticristo. Y ahí podemos ver eso del capítulo 4 en adelante. ¿Qué dice ahí? Hermanos, léanlo por favor. El que mora en los cielos, así es. Es como que Dios desde los cielos ve a este hombre ridículo rebelándose contra él. Dice, el que mora en los cielos, ¿qué pasa con el que mora en los cielos? Se reirá. Así es. Dios, mira, es como que le parece a Dios algo ridículo, hermanos, que nosotros nos rebelemos acá en la tierra contra Él, tan insignificante que somos, así es. Dice que Él mirará de los cielos y va a decir, qué ridículo, mira, es como que una hormiga pelee contra un elefante, así es. Y ahí tenemos del versículo 4 al 6, ahora del versículo 7 al 9. La cámara esa que está en el cielo cambia a la diestra del Padre, o sea, apuntando ¿a quién? Al Hijo, así es. Dios el Hijo hace valer su autoridad de llevar a cabo el derecho a causa de su resurrección. Acá leemos por favor el versículo 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, así es. Llamó el nombre de la primera Gemín. Él de la segunda. No, hermano, es 7, 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia Amén. las naciones, y como posesión tuya Los confines de la tierra. lo que Los quebrarás, harás con vara de hierro, como vasija de alfarero. los desmenuzarás. Así es. O sea, esa cámara que estaba mirando hacia el Padre viendo esa cosa ridícula que eran los seres humanos rebelándose en la tierra, ahora no mira al Hijo, al que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién es este? Jesucristo, así es. Y acá vemos la resurrección de Cristo. Porque acá tenemos la imagen y tenemos este salmo que lo cita en el Nuevo Testamento. Este versículo. En Hechos 13, 33, por favor. Rapidito, hermanos, ¿quién lo puede buscar? Hechos 13, 33. Y acá habla, hermanos, de la resurrección de Cristo. Porque acá dice, yo te engendré hoy.
yo te engendré hoy. Así es. Ahí habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está aclarando que es la resurrección. Así es. Cuando habla de engendrar no habla que lo tuvo de no, sino que habla de la resurrección que Cristo, que fue provocada por nosotros. Así es. Porque Cristo por nosotros resucitó. Así es. Para darnos libertad, para darnos vida eterna. Ahora, hemos dicho que este Salmo 2 es un salmo mesiánico. Acuérdense, Salmo mesiánico. Si quieren ahí, pónganle, pueden anotarlo ahí en sus notas. Salmo mesiánico. Porque es citado en el Nuevo Testamento como tal. O sea, da referencia del Mesías en el Nuevo Testamento. Y ahí sigue esta cámara, dice, ahora la cámara del versículo 10 al 12. Esa cámara que estaba mirándolo al Hijo, dice, en la tierra sale y Dios, el Espíritu Santo, envía a los hombres a que acepten al Salvador. Honrad al Hijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Pueden leerlo, por favor, el versículo 10 al 12? Amén. Amén, hermanos. O sea, el Espíritu Santo, hermano, es donde tenemos la gracia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Así es enviado a la tierra. Y es el que les convence al hombre. Y les dice ahí, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Así es. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esto sería como decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén, hermano. Qué hermoso, hermano, los salmos. ¿Ah? Qué hermoso, la verdad, dijimos que están hechos de forma sistemática, hermano. O sea, están acomodados en un orden en el cual nosotros podamos comprenderlo, podamos entender lo que Dios quiere para nosotros y para toda la humanidad. Amén, hermano. Ahora vamos del Salmo 3 al Salmo 7. Y acá tenemos un conjunto de salmos, así es. Del Salmo 3 al Salmo 7. Cinco salmos, los cuales forman una breve serie que trata las tristezas del remanente devoto de Dios. La referencia es directamente a la tribulación, así es. Acá habla del remanente, hermanos. Acá habla del remanente. Si hablamos del remanente, hablamos del pueblo de Israel, así es. Ese pueblo que Dios escogió sacándolo de Egipto, así es. Ese pueblo que Dios escogió sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida, estableciendo una nación. Ese mismo pueblo aparece hasta el fin de las edades, hermanos, así es. Porque después de que la iglesia sea llevada, ese pueblo todavía, ese remanente de Dios, ese remanente santo que Dios tiene, dice que va a seguir predicando la palabra de Dios. Son 144,000, hermanos, para ser exactos, 144,000 judíos, así es. Esos 144,000 judíos son el remanente que Dios tiene para el tiempo futuro. Pero el Señor siempre ha tenido ese remanente, hermano. ¿Recuerdan a Elías cuando se puso en la puerta de la cueva y le dijo, Señor, solo yo he quedado? ¿Ah? Solo yo he quedado. Elías se sentía solo, hermanos. Así es. Y le decía a Dios, solo yo he quedado. O sea, él no consideraba que habían un pueblo grande. Dice, ¿no has considerado, Elías, que yo tengo un pueblo grande, escogido, los cuales no han doblado sus rodillas a Baal? Y Dios tiene ese pueblo, hermano, hasta el final de los tiempos. Así es. Él lo preservó en el pasado, en el presente y en el futuro. Así es. Y acá vemos, hermanos, el Salmo 3 y vemos un clamor, hermanos, constantemente del Salmo 3 al Salmo 7. Si ustedes pueden leer el primer versículo nada más de cada salmo. A ver, Salmo número 3, versículo 1. Muchos son los que dicen, el versículo 2. No hay de
Amén. El Salmo número 4. El Salmo número 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Gimiendo, clamando, rogando. El Salmo número 6. Oh Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Y en el Salmo número 7, ahí nomás tenemos el número 7. Léanlo, por favor, algunos. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todo lo que me persigue. No sea que desgarres mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y acá tenemos al hombre perfecto, hermano, rechazado del capítulo, bueno, el Salmo 3, el hombre rechazado, el hombre perfecto rechazado. El Salmo número 4, el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. El Salmo número 5, el hombre perfecto en medio de sus enemigos. ¿Así es? Y acá tenemos los versículos clave. Por ejemplo, tenemos la oración vespertina en el Salmo número 5 y tenemos el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 del Salmo número 5? Ajá. Ahora el versículo 7 y 8. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Ese es el clamor, hermano, diariamente, mañana tras mañana, de este hombre al despertar. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? Gracias, Dios, así es, por un día más de vida. Y acá este hombre está agradeciendo. El hombre perfecto en medio de sus enemigos, dice, y en medio de sus enemigos da gracias a Dios por un día más de vida. Ahora, en el Salmo número 6, el hombre perfecto en medio del castigo. Y ahí tenemos el versículo, oscuridad, ahí podemos ver oscuridad, angustia y muerte. El primero de los 7 salmos penitenciales. Y acá está pidiendo, o sea, está rogándole al Señor, las pruebas causan un espíritu quebrantado. La súplica de David es que Dios le juzgue en medio de en misericordia y no en ira. Así es, que Dios le juzgue a él en misericordia y no en ira. Ahora tenemos un salmo penitencial, el número 7. Ahí nomás, el hombre perfecto en medio de falsos testigos. El Salmo número 7, el plegaria pidiendo vindicación, dice, Cus, hijo de Benjamín, podría ser Saúl. Esta plegaria es prácticamente la del remanente durante la gran tribulación. Aquí concluye el primer agrupamiento de los 5 salmos. Ahora, vamos a leer el Salmo número 7. Y acá el título de este salmo dice, plegaria pidiendo vindicación, así es, sigagión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. O sea, se refería a la persecución que estaba sufriendo por Saúl, porque sabemos que Saúl viene de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Era un benjamita. Ahora, este hombre David había sido perseguido por Saúl y Saúl quería no hacerle cosquillas, sino quería matarlo. Imagínense, alguien que te busque para matarte, ¿ah? Y vos escondiéndote. Ahora en el tiempo de la gran tribulación dice que va a ser tal la angustia que va a sentir el hombre en ese momento, hermano. Imagínense el anticristo persiguiendo a aquellos que se rebelan contra él, que no se sellan, que no le hacen caso, así es. Y acá tenemos ese cuadro, hermano, de Israel siendo perseguido, así como David fue perseguido por Benjamín, por Saúl. En el desierto, así también va a ser perseguido aquel que se rebele contra el anticristo en el tiempo de la gran tribulación, hermanos. ¿Así es? Y acá tenemos al pueblo de Dios siendo perseguido de esta forma. Perseguido. Y ahí nomás vamos al Salmo número 8. El Salmo número 8, pueden marcarlo si quieren, también es un salmo mesiánico. Voy muy rápido, hermanos. El 8.
Salmo número 8. Ahí pueden anotarlos, pongan salmo mesiánico. ¿Por qué es un salmo mesiánico? Amén, porque habla del Mesías. El salmo número 8 habla de la restauración del hombre. Viene por medio del hombre, ¿así es? La restauración del hombre viene por medio de ¿quién? Del hombre. Un salmo mesiánico citado 3 veces en el Nuevo Testamento. Véase, vamos ya nomás, hermanos, Hebreos capítulo 2, del 6 al 8. Hebreos 2, de 6. Acá damos... Y ahí tenemos ese mismo salmo, bueno, esa misma referencia tenemos, dice, los ha hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Tenemos en el versículo 5 al 8, al 7, dice, lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. ¿Y aquí está hablando de quién? De un hombre, ¿verdad? Así es. Ahora, Dios a este hombre le encarga que redima ¿a quién? Al hombre, así es. Y acá está hablando de Cristo, cómo el Señor nos redimió a nosotros, cómo Él tuvo que encarnarse, tuvo que humillarse, hermanos. Imagínense ustedes, Dios el creador del universo, no de cualquier cosa, el creador del universo haciéndose como uno de nosotros, así es, para poder redimirnos, para poder salvarnos. O sea, acá está hablando directamente del Mesías. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Acá también tenemos una cita que la citó el mismo Señor Jesucristo, que de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas. Así es. Y eso está citado allá en Mateo 21, 16. Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén y el pueblo empezó a aclamarle. No leíste, le dice el Señor, no escuchaste el Salmo que dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas, así es. Ahora, si hablamos de niños, hermano, el Señor quiere que nos volvamos como niños, así es. Dice que el que no tenga un corazón de niño, hermano, no va a entrar en el reino de los cielos. Ahora, eso significa nacer de nuevo, hermano, así es. Eso significa que el hombre tiene que nacer de nuevo. Para poder tener un corazón de niño nuevamente, el hombre tiene que nacer de nuevo. No hay otra alternativa para el ser humano. Ahí tenemos un salmo mesiánico, hermanos, y lo podemos anotar ahí para no perderlo. Así es. Y vamos a leerlo. Dice así, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y acá justamente habla también de la naturaleza, porque está hablando de toda la tierra, ¿así es? Has puesto tu gloria sobre los cielos y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites? Les has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de tus pies, bajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, vemos la redención del hombre. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre para poder salvarnos. Y tenemos un salmo mesiánico ahí.
Ahí nomás, hermanos, pasamos al Salmo número 9 y tenemos otra agrupación de salmos que van del número 9 al número 15. ¿Así es? Del número 9 al número 15. Ahora, acá hablamos del conflicto del enemigo y anticristo y la liberación final. O sea, del Salmo número 9 al número 15 tenemos el Salmo 9 habla del anticristo, de aquel hombre de inicuo que se va a levantar para el tiempo de la gran tribulación. Aquel que va a perseguir a todo aquel que se considere creyente. En el Salmo número 10 es muy parecido. Y ahí tenemos después la prueba de los justos del Salmo número 11. El versículo clave del Salmo número 11 es el versículo 5. Y tenemos el Salmo número 12, los justos en medio de la impiedad de la gran tribulación. El Salmo número 13, la situación apremiante de David en 1 Samuel 26:20, refleja la situación apremiante del pueblo de Dios en la gran tribulación, o sea que es figura. El Salmo número 14, la depravación de los hombres en los postreros días. Ahí tenemos el ateísmo. El versículo 1, inmundos y rebeldes, versículo 3, pide salvación, versículo 7. O sea, tenemos en estos salmos escalonados, como que vamos subiendo, hermano, y vamos viendo cómo se va desarrollando todo el plan de Dios, amén. Todo el plan de Dios. Le hago una pregunta, hermano. ¿Quién está entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Quién tiene alguna duda? A ver, ¿está entendiendo cómo estamos leyéndolo? Más o menos se entiende, ¿verdad? Se entiende que están los salmos agrupados y los salmos están hablando siempre del Mesías, siempre están hablando del futuro, ¿así es? ¿Y podemos decir que todo esto ha sido puesto de forma casual? No, ha sido ordenado, hermano. La verdad es algo que uno, si se pone a ver, es algo asombroso, cómo han sido ordenados los salmos. Quizá ustedes estaban acostumbrados a leer los salmos de esa forma, ¿no, verdad? Bueno, ahora van a tener otra forma de ver los salmos y leerlos y aprenderlos. ¿Amén? Una bendición, hermano. Bueno, tenemos el Salmo número 15. Y ahí vamos a leer, hermano, en el Salmo número 15, rapidito. Hoy quiero llegar a que terminemos por lo menos toda la parte de Génesis, hasta el capítulo 41. Vamos a tratar de llegar hasta ahí. Por eso voy rapidito. El Salmo número 15, por favor. Ahí vamos a leer, por favor, los versículos 1. ¿Quién lo leería, por favor? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amén. ¿Quiénes? Jehová, ¿quiénes? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? Ahora también, por favor, y contesta, dice, versículo 2 y 5. A ver, ¿qué dice la respuesta ahí? La santa respuesta de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a entrar en el monte santo? ¿Quiénes van a habitar al lado de Jehová? ¿Quiénes? Los que... Amén, hermanos. Los que... Exactamente. Y tenemos el versículo... Y acá también tenemos el versículo del Salmo, bueno... Esto concluye con la serie que empezó en el capítulo 9. Así es, tenemos acá estos 7 salmos, 6 salmos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 9 al 15. Ahora pasamos al Salmo 16 y acá tenemos del 16 al 41. 16 al 41. Y acá vemos a Cristo en medio de los suyos, santificándolos a Dios. Amén, hermanos. Cristo está ¿dónde? En medio de ¿dónde? De nosotros. Yo estaré con vosotros, dijo el Señor. Así es. ¿Hasta cuándo? Hasta todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Así es. El Señor está con nosotros. El Señor está cerca. Así es. El Señor está cerca de nosotros. Y qué bueno, hermano. Qué bueno.
Porque quizás muchas veces nos sentimos solos. ¿Quién se siente solo por ahí? Nos sentimos solos, pero un cristiano nunca está solo, ¿amén? Un cristiano nunca está desprotegido, porque está Dios de su lado, está Dios al lado suyo. Salmo 16, la resurrección del Mesías. Acá también pueden marcarlo, hermanos, a este salmo como un salmo mesiánico. Ahí anótenlo. Salmo mesiánico. Salmo 16. Antes de continuar, hermano, les quería preguntar, ¿están escuchando el audio que les mandamos para que... ¿Quiénes son los que están escuchándolo? A ver. ¿No le han mandado todavía? ¿Le puede pedir al hermano para que...? Bueno, si bien ahí, yo lo estoy haciendo muy rápido ahora esto, pero ahí son casi 19 horas de escuchar versículo por versículo, ¿sí? En su tiempo libre ponen los auriculares, lo prenden y escuchan, ¿sí? Por supuesto que después ya tienen las notas y ustedes ya con la nota van a ir complementando bien y van a ir entendiendo mejor todavía de lo que se está explicando, ¿amén? Bueno, acá tenemos la serie del 16 al 41. Salmo 16, la resurrección del Mesías. Vamos a leer, hermanos, el versículo 8 del capítulo 16, del versículo 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, y permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Estas son palabras y esta tenemos como referencia, ahí ustedes van a ver una CF, ¿puede ser? CF, ¿quién sabe lo que significa eso? CF. Bueno, vamos a preguntar entonces qué significa. No, eso significa confer o compárese con. Ahí apenas empieza está entre paréntesis CF, compárese con. Vamos a dar la definición de eso porque es muy importante también. A ver si quieren anotarlo a esto, hermano, esto no me van a escribir. Compárese con. Cuando vean esa CF, porque quizás lo vean en otras partes, también puede usarse. Sí, hay otras partes donde también aparece, por eso es mejor que lo tengan en cuenta qué significa, ¿sí? CF, pongan así, indica que la idea expresada se ha extraído de la obra que se cita, pero no se recoge en sus exactos términos. ¿Así es? Porque si ustedes comparan lo que acá dice en el Salmo con lo que da referencia, no es exactamente lo que está diciendo, pero sí es la misma idea, ¿así es? O sea, no es exactamente expresada de la misma forma, pero sí expresa la misma idea. ¿Así es? Vamos a ir, por ejemplo, donde el hermano recién había leído, Salmo 8 al 11. El hermano recién leyó ese Salmo, 8 al 11, y esto se cita ya en Hechos 13:35. A ver lo que dice Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación,
fue reunido con sus padres y vio corrupción. Digo a través. No, ahí nomás. Y acá dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así es, ¿verdad? Así está en el Salmo. Pero ahí quizás está de otra forma, quizás no está tan completo como en el Salmo lo dice. Así es, pero es la misma referencia. Por eso ponen esa CF ahí, o sea, confer o algo parecido o citado y que se recoge ya sea de términos exactos. Así es. Aunque la idea expresada sea, la idea expresada es la misma. Quizá está no tan detallada como en el Salmo, así es. Es la misma idea, pero quizá detallada en menor grado. Y acá en el Salmo 16 tenemos la vida de Cristo en el versículo 8, la muerte de Cristo en el versículo 9 y la resurrección de Cristo. Versículo 10 también tenemos la ascensión. Así es. Tenemos la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Dice así el Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así es. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, hermanos, hasta ahí paramos un momentito, hacemos un receso, luego continuamos.